Estimados participantes, buenas noches. Bienvenidos al Diplomado en Derecho Penal y Procesal Penal. Esta es nuestra sexta sesión. El tema que trataremos el día de hoy se titula Detención Preliminar y Medidas Cautelares. Como ponente tenemos a la doctora Rocío Lainez Chavigurí, quien es doctora en Derecho y en Administración con más de 22 años en la defensa legal. Además, tiene más de 7 años de experiencia como docente universitaria. Cuenta con trabajos de asesoría en entidades públicas y privadas, de multinivel y redes de mercado. Además, es conciliadora extrajudicial en materia de familia y básica, especialista en arbitraje. Estimada doctora Rocío, bienvenida. Adelante. Estimados participantes, esperamos unos minutos, por favor. La doctora se está volviendo a conectar. Doctora Rocío, ¿me logra escuchar? Sí, se fue, ya llegó a los 40 minutos. Vamos a tener ese inconveniente llegado a los 40 minutos, ¿verdad? No, doctora, nuestro Zoom es un Zoom contratado, no es que tenga un tiempo límite, doctora, es ilímite. Correcto, entonces usted me da la orden para poder dar inicio. Ok, doctora, ya le había hecho la presentación, pero bueno, lo vuelvo a hacer. Estimados participantes, nuevamente, bienvenidos al Diplomado en Derecho Penal y Procesal Penal. El día de hoy desarrollaremos la sexta sesión. El tema que trataremos de hoy se titula Detención Preliminar y Medidas Cautelares. Como ponente tenemos a la doctora Rocío Lainez Chavigurí. Adelante, doctora, la escuchamos. Muy buenas noches, señorita. Y previo un agradecimiento especial a la decana del Ilustre Colegio de Abogados de Ayacucho, a toda su junta directiva y a todos los participantes, por pensar en mí y permitirme impartir algunas ideas en esta noche maravillosa. Estoy segura que para muchos será un repaso a vuestros sagrados saberes, pero lo más importante es, en alguna medida, dejar sentado que un abogado debidamente capacitado y perfeccionado brindará un mejor servicio a la administración de justicia, a la sociedad y por ende al Estado. Y es en dicho camino que nos inspira y orienta nuestro colegio profesional al cual me honro en pertenecer. Por lo que, siendo un lujo estar frente a ustedes sin mayor preámbulo, damos inicio al desarrollo de la materia asignada con el título Detención Preliminar y Medidas Cautelares. Acá he desarrollado algunas láminas para poder apoyarnos. Debemos tener en cuenta que el derecho penal constituye un instrumento de control social, siendo una característica fundamental que el mismo radica en la fuerza coercitiva, en que la privación de la libertad que se aplica a ciertos sujetos que cometen ilícitos o se presume que han cometido algún evento delictuoso, para poder perseguirlos judicialmente es necesario ponerlos, entre comillas, a buen recaudo. A estas figuras que se implementaron en alguna medida en el Código Procesal Penal se considera como medidas de coerción procesal, el cual en esta lámina se describe. Las medidas cautelares o coercitivas se encuentran reguladas en el título 1, sección 3 del libro 2 del Código Procesal Penal, desde el artículo 253 del citado cuerpo normativo
hasta el artículo 320 del Código Procesal. Nada más ni nada menos, 67 artículos. Debemos decir que no significa que estas figuras hayan sido recientemente incorporadas. Estas ya se encontraban en nuestro viejo Código de Procedimientos Penales de 1940, donde el juez, sin audiencia, disponía mandato de detención en el famoso auto apertorio de instrucción. Recordarán ustedes, a ver cuántos de mis promociones han estudiado el Código Procesal de Procedimientos Penales de 1940. ¿Recuerdan? O preguntar elegantemente quiénes han estudiado el código anterior. Seguramente muchos de ustedes, o ahora con la virtualidad, muchos casos antiguos se vienen ventilando y se vienen poniendo fin a las causas que hace 15, 20 años no han culminado con el proceso penal, ¿no? Incorporándose recientemente esta virtualidad. Entonces, como recordarán, antes el director de la investigación era el señor juez y hoy por hoy es el señor fiscal. Este hecho desde ya constituye un gran avance porque permite al fiscal conducir desde el inicio de la investigación hasta el final. Ahora es el señor juez el que decide, previa verificación de los presupuestos respecto a la petición fiscal, y esa petición necesariamente tiene que estar debidamente sustentada con razones suficientes, precisando qué elementos tiene y por qué se hace necesario privar de la libertad preliminarmente, lo que en la prisión preventiva pues será considerada como elementos de convicción graves y fundados que los vincula con el delito al imputado. Como ven, los tiempos van cambiando. A las finales, ambas conducen a la privación de la libertad ambulatoria de uno o de varios seres humanos. Por ello, avanzaremos necesario sobre las generalidades, la finalidad, quién puede solicitar la medida cautelar, cuándo proceden estas medidas de coerción, cuáles son los principios que rigen, cuáles son esas medidas cautelares, cómo los clasifica nuestro Código Procesal Penal. Bueno, lo clasifica de manera personal, de carácter personal y de carácter real. Esta segunda ni siquiera la tocaremos porque es amplísimo, como van a ver seguramente en el desarrollo del tema. Vamos a determinar en qué consiste exactamente la detención preliminar judicial. ¿A qué llamamos realmente las razones plausibles? ¿Cómo conjugamos la cierta posibilidad de fuga u obstaculización de la averiguación de la verdad? ¿Qué debe observar el juez para estimar la pretensión fiscal? ¿Cuál es la oportunidad para requerirla? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuáles son estos cuestionamientos que se dan a raíz de estas detenciones preliminares judiciales? Además, verificaremos desde diversas tribunas, de diversos escenarios, estos cuestionamientos que se están dando para determinar si realmente es justificado, es razonable, es legítimo privar de la libertad a un ser humano. ¿Hay necesidad de pedir detención preliminar judicial si luego se va a pedir la prisión preventiva? Ello y mucho más avanzaremos en este valioso espacio. Bien, el análisis de la detención preliminar judicial pues ha sido profuso en nuestra actividad dogmática. Acá no se busca repetir lo analizado en algunos trabajos, sino netamente centrarnos en el artículo 261, numeral 1, literal A, del Código Procesal Penal, modificado por el artículo 2 del Decreto Legislativo 1298, ¿no? Esto básicamente es en cuanto a los plazos, ¿no? Entonces, acá había hecho unos apuntes respecto a las generalidades, ¿no? ¿Qué entendemos por medida cautelar? Básicamente lo he puesto, sombreándolo en verde,
es una forma de limitar los derechos del investigado a fin de proteger el proceso en sí. Pero el hecho de limitar no es que puede, sino colisiona con el derecho fundamental de privar de la libertad a un ser humano, ¿no? De pronto, ¿qué tal van a un allanamiento, una detención preliminar, una incautación? Y el sujeto o la persona investigada, digamos, sufre de alguna dolencia y le da un show. ¿Quién responde por ello? ¿No? Además, con la dramatización y el protagonismo de diversos medios de comunicación, hacen que la presunción de la inocencia prácticamente no se respete, ¿no? Sin embargo, eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Esta situación de privar de la libertad a una persona, obviamente, es controversial, porque lejos de proteger el proceso en sí mismo, en realidad limitan, recortan los derechos del investigado antes de ser sentenciado. Entonces, hay dos finalidades. Básicamente, cuando la medida cautelar es de carácter personal, se busca garantizar que el sujeto investigado esté presente durante todo el proceso y así poder, mediante una sentencia condenatoria, dice, obtener la efectividad de la misma. O sea, lo privo para asegurar el proceso penal, además de que logre que lo sentencien y pues pueda cumplir su condena. Pero cuando la finalidad, cuando la medida cautelar es de carácter real, es básicamente de aspecto patrimonial, es decir, asegurar el patrimonio del autor del delito para que pueda cumplir la reparación civil. ¿Quiénes pueden solicitar la medida cautelar en sí? La medida cautelar en sí lo puede solicitar el Ministerio Público, puede solicitarlo la víctima, el actor civil, pero cuando hablamos de detención preliminar judicial, solamente lo puede solicitar el Ministerio Público. Entonces el juez evalúa y le da procedibilidad, le da procedencia o estima o declara fundada el pedido cuando se cumplen los requisitos debidamente establecidos taxativamente en la ley, entre ellos que existan suficientes elementos de convicción que vinculen al imputado con el delito y que sea indispensable, como dice, prevenir los riesgos de fuga, ocultamiento y evitar la insolvencia sobrevenida o la obstaculización de la investigación. Y también es una condición que el investigado o que la persona a quien se investiga esté investigado por un delito cuya pena sea superior a 4 años en caso de detención. Y así sucesivamente, ¿no? Pero estas reglas no se aplican para la internación preventiva, ni para la suspensión de derechos, ni para el embargo, ¿no? Ya son medidas reales, ¿no? Desde otra óptica vista, por decir, haciendo un análisis comparativo con el derecho mexicano, los presupuestos para la procedibilidad de las medidas cautelares nos habla de la demora, del peligro en la demora, la verosimilitud del derecho y la adecuación que para nosotros es la proporcionalidad en sentido estricto. Entonces, necesariamente para que un juez determine aceptando la petición del señor fiscal, tiene que regirse en ciertos principios, que estos principios son la base o pilar que el juez debe tomar en cuenta para imponer una medida cautelar y garantizar la forma de hacer comparecer a cada una de las audiencias a la persona, sea investigada o imputado, pero conforme a las reglas establecidas. Y fácilmente podríamos pasarnos una hora hablando cuáles son esos principios y qué significan, en qué consiste cada uno de ellos. Sin embargo, ahora solamente los voy a mencionar. Estos principios rectores que rigen el proceso penal son la de excepcionalidad, el principio de proporcionalidad, principio de provisionalidad, de taxatividad, de suficiencia probatoria, de motivación de la resolución, el principio de judicialidad,
y el principio de reformabilidad o variabilidad. Estas medidas, pues obviamente en cualquier momento pueden ser reformadas, sea a petición de parte o de oficio, porque ninguna medida es estática. Ahora vayamos cuáles son los efectos que generaría una medida cautelar. Las decisiones dictadas por los jueces hacen que tenga efectos como la de mantener una situación jurídica, asegurar una expectativa, riesgos de fuga o derecho a futuro, el ocultamiento de bienes, los cuales a través, por decir, de una insolvencia sobrevenida no puedan garantizar el pago de la reparación civil o prevenir un daño irreparable antes de la terminación del juicio. Como inicialmente les había dicho, nuestro Código Procesal Penal los señala como medidas de coerción, tanto de carácter personal, 10 medidas de carácter personal. Ellas son la detención policial, el arresto ciudadano, la detención preliminar judicial, el cual es materia de estudio de hoy día, la detención preliminar incomunicada, la prisión preventiva, la comparecencia simple y con restricciones, la detención domiciliaria, la internación preventiva y el impedimento de salida. Todas ellas no las vamos a desarrollar porque son, aparte de muy extensas, la hora y media que me han concedido obviamente no podría cubrir lo que podríamos decir. Sin embargo, vamos a hacer breve relato a cada una de ellas. La que sí no vamos a profundizar en lo absoluto, ni siquiera lo vamos a tocar, son las medidas cautelares de carácter real, que son 7, que es el embargo, la orden de inhibición, el desalojo preventivo, las medidas anticipativas, las medidas preventivas, la pensión anticipada de alimentos y la incautación. Entonces, vayamos a analizar la detención policial. Según el artículo 259, la detención policial es la facultad que tiene la Policía Nacional del Perú de detener a cualquier ciudadano cuando se encuentre en flagrancia de un delito, ya sea que lo esté cometiendo en ese momento o lo acaba de cometer y se ha identificado, dice la ley, dentro de las 24 horas después, sin mandato judicial. La policía, cuando hay flagrancia, no necesita de ninguna orden judicial. Sin embargo, acá vale recordar que cuando hablamos de flagrancia, hablamos de 4 tipos de flagrancia delictiva. La flagrancia delictiva, en síntesis, la que se comete, la que se efectúa en el mismo momento, lo que llamamos con las manos en la masa, en el acto, en el mismo instante. Pero también hablamos de la cuasiflagrancia. La cuasiflagrancia, la que se da no en el momento, sino dentro de las 24 horas del suceso punible, cuando fuga, por decir, y es identificado luego de la perpetración del delito. También hablamos del otro tipo de flagrancia por sindicación, luego de haber sido reconocido o haya una sindicación directa, o tal vez lo han visto por imágenes y lo reconocieron. Pero todo ello debe suceder dentro de las 24 horas de suceso delictivo. Y la última, hablamos de la flagrancia presunta. Acá ocurre lo contrario a la flagrancia delictiva, ya no con manos en la masa, sino con la masa en las manos. Es decir, que se le encuentra con los implementos o instrumentos empleados en el delito, puede ser un cuchillo, un arma, un martillo, objeto contundente, o pueden ser señales o signos en sí mismo o en su vestigio, sea en la ropa o se encuentre arañazos, sangre, u cualquier otro objeto o señales que indiquen su probable autoría o participación en el delito. Entonces, esta detención policial sin mandato judicial podría ocurrir dentro de las 24 horas, pero este tiempo era sumamente corto y con la dación del decreto legislativo 1298 se amplía a 48 horas
pero en realidad esta colisiona con la norma constitucional. Pero aún así, dependiendo del delito, es posible solicitar la convalidación de la detención, amparándonos en el artículo 266 del CPP, hasta por 7 días o hasta 15 días, dependiendo de los delitos, por decir, en casos de terrorismo, de espionaje, de tráfico ilícito de drogas, puede ampliarse, ¿no? Esta figura, pero la detención solamente hasta 10 días en casos de crimen organizado, la detención preliminar, ¿ya? Esa diferencia hay que hacer, ¿no? Vencido este plazo de 24 horas en la detención preliminar o 48 horas, automáticamente cesa esta detención porque ya tienen que dar cuenta a la autoridad competente. En el arresto ciudadano también ocurre similar situación. Estos hechos se vienen dando porque cansados ante la pasividad, la inacción, o porque de pronto te robaron un celular y el día lo pones a disposición de la policía y luego al día siguiente este mismo sujeto ya está libre y está volviendo a hacer el mismo acto delictivo con mayor destreza, podríamos decir, y vuelve a cometer lo mismo y lo mismo. Entonces la gente como que trata de reaccionar y le está permitido retenerlo, arrestarlo y de inmediato poner a conocimiento de la autoridad competente o dar cuenta a la comisaría, podríamos decir, más cercana de su jurisdicción o al que lo hayan en el trayecto, ¿no? Pero había una situación. Entraron a mi domicilio y lo encuentro saliendo de mi casa robando un balón de gas. Lo atrapo al delincuente. O sea, tengo que ir con el objeto material del delito, con la prueba del delito, con el balón de gas, más jalándole de la mano al detenido, al retenido, al ladrón o al delincuente, vamos a llamarlo así, porque quien infracciona ya está consumando un hecho delictivo, ¿no? Entonces, lo ideal es que sí está permitido el arresto domiciliario y de inmediato dar cuenta a la autoridad policial. La autoridad policial obviamente elaborará su acta pertinente y a su vez comunicará respecto a este hecho al señor fiscal, ¿no? Entonces, en estos casos, 2 primeros casos, no existe ningún mandato judicial. Ahora, vayamos a la detención preliminar judicial. Es cuando el juez, en la etapa de investigación preparatoria, autoriza la detención policial, ¿no? De un acusado, de un investigado, en realidad debería decir, a pedido del fiscal. ¿Por qué? Por existir razones plausibles para creer que se ha cometido un delito penal. El acusado puede, el investigado en realidad debe ser recluido por un plazo máximo de 7 días hasta 10 días dependiendo del delito. Dicho de otro modo, la detención preliminar pues es una medida de coerción de carácter personal, pero provisionalísima. El auto de detención debe estar debidamente motivado. Entre otros datos, es necesario la exposición sucinta de los hechos objeto de imputación, los supuestos fácticos de hecho y de derecho correlacionado con la norma aplicable, sin que implique una tautología de lo ya analizado. Estudiaremos a qué se hace referencia cuando el legislador construye el enunciado normativo de detención preliminar judicial. Acá debemos recordar que hay 2 supuestos. El primer supuesto está contenido en el literal A, que utiliza el término razones plausibles y cierta posibilidad porque el legislador incorporó únicamente en la construcción de este precepto normativo
y en realidad hasta la fecha no se han desarrollado ampliamente estos conceptos. Ni siquiera la Real Academia nos dice exactamente qué significan las razones plausibles. Mucho más, el diccionario jurídico que todos seguramente lo han leído y lo hemos leído a Guillermo Cabanellas, no lo considera, pero sí esta palabra, razones plausibles, ya ha sido considerado en la casación número 1-2007 de UAURA, y que les voy a leer, ¿no? Respecto a la detención preliminar, básicamente en su fundamento quinto, dice así: la detención, si bien es una privación de la libertad provisionalísima, caracterizada por su brevedad y limitación temporal de naturaleza estrictamente cautelar, para evitar la posibilidad de fuga o elusión de los efectos de la justicia y dispuesta por la policía o el juez de la investigación preparatoria, cuya función, en tanto, es asegurar a la persona del imputado como garantizar la futura aplicación del jus puniendi mediante la realización inmediata de actos de investigación urgentes o inaplazables. Por ejemplo, en la perspectiva de individualizar a los responsables del hecho delictivo e impedir, además, el ocultamiento y destrucción de huellas o pruebas del delito interrogatorio, reconocimientos y pericias forenses. Amén. De sustentada en supuestos notorios de evidencia delictiva, tales como la flagrancia o, según sea el caso, razones plausibles. Una línea, razones plausibles de comisión delictiva, sospecha o indicios concretos y determinados que una persona ha cometido un delito. Entonces, taxativamente el artículo 261 incorpora esta palabra, razones plausibles, así como la cierta posibilidad, de fuga. Ya, entonces ahora vamos a ver las medidas cautelares o de coerción procesal de carácter personal, ¿no? Cuando hablamos de medidas cautelares o de coerción, estamos hablando siempre de la afectación directa al derecho fundamental de la libertad ambulatoria. Por eso es que el doctor César San Martín, nos hablaba de que el proceso cautelar garantiza, dice, la efectividad de la potestad jurisdiccional a través de la cual se concreta la potestad punitiva del Estado, indicando que el proceso penal trata de restaurar el orden jurídico perturbado, sancionando al culpable de la comisión del delito e indemnizando al agraviado. Mientras Mayer nos dice que las medidas cautelares personales son aquellas medidas restrictivas, privativas o privativas de la libertad personal. Acá el objeto es asegurar la realización de los fines penales del procedimiento, ¿no? Inicialmente ya se les ha dicho eso. Entonces, la finalidad en sí es cautelar, proteger el proceso penal que se celebra contra el investigado, impidiendo que se obstaculice el mismo. Se trata de garantizar que se dé influencias oscuras y no se afecten las pruebas ni los testigos. En el mismo sentido, pues la medida cautelar servirá para asegurar que la sentencia del proceso se dicte y se ejecute sin obstáculos. Si bien la población y la prensa suele confundir que el dictado de una medida cautelar con la emisión de una sentencia final, esta no implica de ninguna manera la pérdida de la presunción de la inocencia. Si se dicta una medida cautelar, no significa que el investigado esté siendo considerado culpable, sino que existen indicios para pensar que pondría en peligro el normal desarrollo del caso o del proceso propiamente dicho, ¿no? Entonces, acá es necesario detallar, ¿no? Lo que ya había dicho, ¿no?
condiciones o presupuestos que se exigen, ¿no? En casos, la detención preliminar se da necesariamente en casos de flagrancia o no flagrancia, pero otra condición es que la pena del delito por el que se pide la detención preliminar tiene que ser superior a 4 años y hay esta cierta posibilidad de fuga. Entonces, profundizando un poquito más, ¿a qué entendemos razones plausibles? O sea, ¿cómo lo conocemos? Esta terminología, pues, como ya les mencioné, no es de uso frecuente, ¿no? Muy por el contrario, podríamos decir que es novísimo, que recientemente, en el 2007, en una línea han considerado esta palabra, esta terminología, ¿no? Pero ya nuestro Código Penal, como lo incorpora, debemos remitirnos nuestra mirada, ¿qué dice la Real Academia Española? ¿No? Dice, al definir el término plausible, hace 2 acepciones, que es un digno merecedor de aplausos, y la segunda, que es atendible, admisible, recomendable. Entonces, consideramos para el tema de análisis jurídico, las definiciones tanto de atendible y admisible son las más acertadas, en razón a que también son sinónimos de plausible. Ahora, hay más razones que nos dan, ¿no? Cuando el legislador utiliza la conjugación verbal razones plausibles, está haciendo referencia a la sección razones atendibles, ¿no? Que sí existe realmente una posibilidad de que este pedido sea admitido porque el fiscal está invocando correctamente en la narrativa, está haciendo la imputación correcta y hace toda una serie de valoración de los presupuestos que presenta y que lo correlaciona con los elementos de convicción. Y es así que admite, que estima dicha pretensión, ¿no? Entonces, desde ya, cuando hablamos de ello, también estamos verificando que esas razones son sospechas o indicios concretos y determinados que una persona habría cometido un delito, ¿no? Entonces, para un requerimiento de detención preliminar judicial efectuado por el titular de la acción penal, para que sea calificado de modo positivo, deben estar expuestas sí o sí las razones atendibles referidas a la existencia de la sospecha o indicios de cierto nivel de delimitación fáctica y jurídica. Y esta debe estar sustentado con elementos de convicción que evidencian que una persona ha cometido el delito. Así las cosas, no exige la misma rigurosidad pues, que ocurre en el requerimiento de prisión preventiva, que es una medida de coerción procesal más intensa, de mayor limitación de derechos fundamentales, de presupuestos más rigurosos y de efectos temporales más intensos, que solo pueden tener efectos en el ámbito de una investigación preparatoria. Ahora vamos a ver a qué se refiere cuando habla de la cierta posibilidad de fuga u obstaculización de la averiguación de la verdad. La definición cierta posibilidad hace referencia a una presunción, una inferencia teórica que a partir de las premisas que se afirman verdaderas, se llevan a una conclusión que también se afirma como verosímil o verdadera. Este razonamiento presuntivo es de naturaleza teórica. Un momentito, por favor. Es decir, que es de naturaleza teórica o proposicional y pertenece al grupo de que la filosofía del derecho denomina normas de presunción. Esa relación entre la verdad procesal establecida por una norma de presunción y la probabilidad de la verdad material del hecho presunto es contingente.
Es decir, no es necesaria, en consecuencia, la obligación de aceptar una verdad procesal que no depende de la aceptación de una cierta probabilidad de verdad en sentido material. Entonces, la cierta posibilidad de fuga conjugada, a su vez, en los términos de fuga u obstaculización, nos permite establecer hasta dos sintagmas. La primera, la cierta posibilidad de fuga, y la segunda, cierta posibilidad de obstaculización de la averiguación de la verdad, ¿no? Estas dos vertientes que siempre las analizamos en las audiencias de prisión preventiva, sobre todo, que también son aplicables para esta situación, pero con menor rigurosidad. Para la procedencia de la detención preliminar judicial no es necesario que estén las dos vertientes, ¿no? Y así ya lo determinó taxativamente el TC en el expediente 3223-2014-PHC/TC, que dice que no es necesaria la concurrencia simultánea del peligro de fuga y de obstaculización para acreditar peligro procesal. Y eso lo indica en el fundamento 11 de dicha sentencia emitida por el TC. Es decir, no se requiere la concurrencia de ambas variables de forma copulativa. Entonces, también nos habla de la cierta posibilidad de obstaculización de la averiguación de la verdad, ¿no? Y que esta se correlaciona también con el artículo 339 del Código Procesal Penal, ¿no? Entonces, el legislador en esto tuvo la clara idea de que en la construcción de esta fórmula legislativa ha utilizado el término de sospecha, una posibilidad, un juicio ligero, una inferencia que nos conduce básicamente a la duda de que algo sucede. Esta sospecha realmente a lo largo de la investigación puede convertirse en un indicio, y este indicio más adelante puede probar un hecho. Es por eso que convertir en un indicio le permite al fiscal, a través de la facultad del jus perseguiendi, que inicia la investigación preliminar con diligencias urgentes e inaplazables orientadas a corroborar si esta sospecha es cierta y realmente tiene matices de delictuosidad. Es el Ministerio Público que debe garantizar una eficiente investigación y por ello que no se entorpezca la producción de la prueba. De lo contrario, se permitiría la obstaculización de la investigación, como es conocido como el peligro de obstaculización, y que a su vez esta podría generar impunidad. Entonces, por tanto, esta variable pues está referida a la posibilidad de que el investigado obstaculice los actos investigatorios de averiguación de la verdad. Recordemos que esta variable fue introducida recientemente en el artículo 261, numeral 1 del literal A del Código Procesal Penal. Y el artículo 2 del Decreto Legislativo 1298, en la exposición de motivo, solo hacía alusión a la necesidad de reforma del indicado artículo con la única finalidad de cautelar todos los elementos que configuran el peligro procesal. Sin embargo, nosotros consideramos que esta variable debe estar referida únicamente a la actitud obstruccionista del imputado de mostrarse, por decir, renuente de un acto específico de investigación. Como ejemplo, podríamos decir el hecho de no presentarse para ser sometido a una extracción de muestra sanguínea, a una grafotécnica, una diligencia antropométrica, etcétera, para su homologación y su procesamiento u otros, o la continua concurrencia, inconcurrencia o permanente hecho de hacer caso omiso a las citaciones fiscales o no presentarse a un reconocimiento personal, un videográfico, un magnetofónico, lo que evidencia pues la conducta obstruccionista.
Entonces, la variable obstaculización descrita en el artículo 270 del CPP, en sentido amplio, está considerada como el riesgo razonable de que el imputado en el curso de la actividad de investigación destruya, modifique, oculte, suprima o falsifique pruebas cuando éstas son de carácter material o influyendo en sus coimputados, testigos o peritos que se comporten de forma infiel o evasiva con la investigación, sea mediante dádivas, cuando estas pruebas son de carácter personal, ¿no? Pero vale resaltar que estos supuestos del peligro procesal, tan rigurosamente como las he descrito, y según lo dice el artículo 270, son de carácter permanente. Por tanto, no podrían, ojo, no podrían ser invocadas para un requerimiento de detención preliminar judicial debido a su exiguo plazo de 72 horas en delitos comunes y 10 días en delitos cometidos por organizaciones criminales. No evitaría su permanencia como sí lo haría una prisión preventiva. Además, para fundamentar el peligro de obstaculización, las conductas pues requieren que el peligro sea concreto y no abstracto. Por ejemplo, no basta con decir lo que generalmente ocurre y tantas veces siempre estamos en son de defensa, ¿no? No basta decir con que tal persona tiene tal o cual cargo para considerarlo peligroso, ¿no? Ser coordinador, ser cabecilla de una organización criminal, sino se tiene que probar cuál es el riesgo que ha de derivar de la realización por parte del imputado de conductas determinadas que revelen su intención de suprimir las pruebas, ¿no? En ese entender, siempre es necesario, recalco, que el peligro sea concreto y no abstracto. Entonces, otro aspecto también que vale la pena desarrollar, ¿no? Permítanme. Cuando hablamos de que el juez, ¿qué es lo que debe observar para atender la petición del fiscal respecto a la detención preliminar judicial? Acá es necesario tener en cuenta que si bien es cierto que se va a restringir un derecho fundamental, debe observar estrictamente el principio de proporcionalidad, ¿no? Y este principio, así como los demás principios rectores que ya hemos dado lectura anteriormente, tienen que estar sí o sí. Por eso casi ustedes verán en cada una de las resoluciones que restringen este tipo de delitos y que básicamente, al menos el encabezado es grandísimo, ¿no? Cuando el juez determina, declarando, fundado, te determina muchas circunstancias, pero que no solamente están relacionadas a la detención preliminar, ¿no? Declara fundado el requerimiento formulado por el fiscal tal, por el cual solicita la orden de detención contra tales personas, además de disponer, prefijar por qué plazo es la que dispone la detención preliminar judicial y agregándolo. Dispone además, declara fundada el allanamiento, descerraje y registro de los domicilios, y en este caso que tengo en manos por decir, también de las oficinas en diversas, ¿no? Y da las ubicaciones, además de disponer la incautación de bienes con carácter instrumental y cautelar. Entonces, no solamente dispone, ¿no?, la detención preliminar por un plazo determinado contra diversas personas, sino también tiene que mencionar el juez cuál es el tipo penal, cuál es el delito, además de disponer la ubicación y captura en caso no les hallaren en sus
domicilios, ¿no? Para que procedan a la captura correspondiente. ¿Y quién la va a efectuar? No va a ser el fiscal, nada más. Tiene que ser con el apoyo de la fuerza pública, ¿no? Y esta medida de cerraje, la medida de allanamiento, obviamente tiene relación con el pedido. ¿Qué hago si sé que una persona para quien dispuso la detención preliminar se encuentra en tal domicilio? Como no tengo la orden de allanamiento, no puedo detenerlo hasta que él esté, por decir, en la calle. Entonces, a este hecho, el señor juez tiene que evaluar correctamente, verificar que reúna todos los presupuestos y entre ellos siempre van a ver en el contenido de las resoluciones judiciales la invocación del fumus delicti comissi, que en realidad significa la apariencia de verosimilitud del hecho indicado. Es decir, ¿cuál es la razón atendible expuesta? Y que esta, ojo, tiene que ser corroborada mediante datos objetivos obtenidos preliminarmente durante la investigación, referidos a que cada uno de los aspectos de la imputación tenga una probabilidad de ser cierta. A eso está referido el fumus delicti comissi, pero también tiene que verificar el fumus boni juris, ¿no? La apariencia del buen derecho. ¿Esta qué significa? La de valorar si realmente existe, si existe la razón atendible con evidencia, con evidente apariencia y probabilidad de que existe conocimiento previo, el famoso dolo que tanto lo hemos estudiado en nuestras aulas universitarias, ¿no? Un conocimiento previo, cierto y posible de que la persona cuya detención se solicita ha participado en la comisión del evento delictivo que se le atribuye. Y por último, el periculum in mora, es decir, el peligro de la demora, ¿no? Esta razón tiene que ser atendible de que existe la famosa sospecha, ¿no? De que la persona intentará o pretenderá eludir de la acción de la justicia, sustentando ello en la voluntad del imputado de no someterse a los actos de investigación y cierta posibilidad de que se sustraiga a la actividad probatoria, ¿no? Entonces, eso era lo que quería impartir y por eso es que me he detenido. Entonces, en cada una de las resoluciones siempre van a haber estos aspectos que sí o sí tienen que estar presentes. Ahora, es necesario analizar cuál es el plazo o la oportunidad que se tiene. En cualquier momento puedo solicitar la detención preliminar judicial como fiscal. No, no, no. Solamente procede durante la investigación preliminar. Y esta se realiza, como ya hemos manifestado, con el pedido del fiscal debidamente sustentado y que el juez resuelve sin necesidad de audiencia. El que tiene la detención preliminar ya se va a dar cuenta cuando ingresaron o allanaron y lo encuentran en ropas de dormir, como muchas veces los vemos en la televisión, ¿no? Entonces, allí la autoridad fiscal está obligado a notificar con todos los recaudos correspondientes al investigado, hacerle saber por qué motivo está siendo investigado. Y esa petición y la resolución tiene que, aparte de contener todos los presupuestos, contener los datos completos de identidad de la persona contra quien se está declarando fundada la detención preliminar judicial, que recordemos que es provisional por un término correspondiente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si ya, digamos, determinaron 10 días de plazo de detención preliminar judicial?
Si no hay un pedido de prisión preventiva, obviamente cesa también automáticamente la detención preliminar, ¿no? Entonces, siempre hay que verificar que todos esos datos estén contenidos en la resolución judicial y que mínimamente también estén presentes los principios rectores que rigen para la medida procesal, ¿ya? Entonces, ahora, los plazos. Ya habíamos dicho como duración máxima de la detención, lo establece la ley, son 72 horas. Salvo que además de la concurrencia de los presupuestos materiales, existan circunstancias de especial complejidad en la investigación, en cuyo caso puede durar un plazo máximo de 7 días. Pero así por así nomás, digamos un ejemplo, lo detienen a una X persona, entonces, así por así, a mí como fiscal me da la gana que se quede 4, 5, 6 días y lo sigo teniendo. No, tengo que pedir la convalidación de la detención para fines de ampliar por un plazo máximo de 7 días. Disculpen que está haciendo un frío único acá. Ya, entonces, pero cuando se trata de organizaciones criminales, sí o sí puede durar por un plazo máximo de 10 días y que generalmente ya los señores fiscales obviamente solicitan el plazo máximo, ¿no? Pero cuando trata de delitos de mayor gravedad, estamos hablando de terrorismo, espionaje y tráfico, el plazo máximo será de 15 días y así lo contempla inclusive nuestra norma, nuestra Constitución Política de Perú. Ahora, es importante recordar, si bien es cierto el plazo de la detención varía entre 72 horas, 7 días, 10 días o 15 días, la requisitoria, ¿no? La requisitoria no caduca hasta el plazo de 6 meses. Pero si son delitos graves, hasta que sea habido. Solo considerar que hay una detención preliminar por los delitos gravosos va a hacer que en cualquier momento te puedan detener. Esta no caduca, ¿no? Entonces, respecto a la detención preliminar, hay una serie de cuestionamientos, ¿no? Que ya inicialmente los hemos mencionado, porque para cuestionar un hecho necesariamente hay que estar en cada una de las tribunas, ¿no? Yo como abogada defensora, obviamente voy a tener una posición distinta a la que puede darse desde la tribuna fiscal, ¿no? Entonces, para eso, tomando en cuenta opiniones de algunos expertos, hemos sintetizado para poder compartirlo esta tarde, ¿no? Siempre, siempre teniendo en cuenta que en el derecho penal siempre tiene que regir la presunción de inocencia. Y pues ello consiste en que todos debemos asumir que el investigado, el acusado, es inocente hasta que exista una sentencia firme que lo declare culpable. Por ello siempre ha sido controversial la existencia de medidas cautelares, pues estas, como vuelvo a incidir, recortan derechos del investigado o acusado antes de ser sentenciado, ¿no? Y uno de los cuestionamientos recaería en las denominadas razones. La detención preliminar, recordemos que es una medida que en realidad el objetivo principal es privar de la libertad a un investigado. Está debidamente respaldada por el artículo 261 del Código Procesal Penal. Le está permitido al señor fiscal garantizar el éxito de la investigación y se asegura para pidiendo al juez que se estime su pedido de detención preliminar judicial. Esta facultad pues hace, ¿no?, que el juez verifique que sí hay razones plausibles para considerar que esta persona a quien el fiscal quiere apresarlo, quiere hacer que se detenga,
ha cometido el delito sancionado, pero vuelvo a incidir, la penalidad tiene que ser mayor a 4 años y que concurra la cierta posibilidad de fuga u obstaculización, cualquiera de las dos, no necesariamente para detenciones preliminares judiciales tienen que concurrir las dos vertientes, basta una de ellas. Entonces, también esta procede cuando el delincuente flagrante evite su detención o logre fugar de un centro de detención preliminar, que hemos visto un sinnúmero de casos, ¿no? Presos de tal penal se fugaron. Entonces, inmediatamente se solicita la detención preliminar. El tiempo de detención, como ya dijimos, preliminar puede ser de 3 días como regla general. Sin embargo, reitero, cuando se trata de investigaciones complejas, 7 días. Y cuando se trate de organizaciones criminales o en casos de flagrancia, será de 10 días. Tomando en cuenta lo dicho por el doctor César Nakazaki, a quien me encanta escucharlo en múltiples eventos académicos, por decir en una entrevista a RPP, mencionó que la detención preliminar es utilizada por el Ministerio Público. Utilizada, recuerden esta palabrita, utilizada por el Ministerio Público para conseguir colaboradores, testigos protegidos, y no es la práctica más adecuada. Particularmente como penalista, coincido en esta posición, porque ¿qué es lo que estamos viendo? Primero te apreso y luego te investigo. Pero en ese interín, como en el caso, por decir, de Jennifer, ¿no? La hija, cuñada del presidente de la República, ya tenemos colaboradores eficaces en el caso de Bruno Pacheco y así un sinfín de casos emblemáticos que los vamos a enumerar seguramente para que ustedes también puedan participar al final de la exposición. Ya, entonces, así hay expertos, estudiosos en materia penal que cuestionan la aplicación que ahora se está dando casi como show, como protagonismo, estas detenciones preliminares. Entonces, por decir, tomando en cuenta lo dicho por un buen penalista, Branko Ivankovic, él aborda el tema básicamente enfatizando que la finalidad de la detención preliminar es básicamente afectar irrazonablemente y debería tener por finalidad la realización de la diligencia inaplazable, ¿no? Entonces, si verificamos muchos de los casos, ¿qué se da en la detención preliminar? Básicamente una ampliación de una declaración que habría dado, por decir, ¿no? O si se sometieron al silencio, ¿qué información han obtenido? Verificando la carpeta fiscal, ¿realmente se ha dado la necesidad de realizar una diligencia de urgente realización? ¿O solamente hay diligencias menores, pero que al finalizar el plazo de la detención se va a garantizar la ejecución posterior de una eventual prisión? Similar opinión también tenemos de la doctora Susan Segura, de la doctora Romichan, quien cuestiona cómo viene siendo aplicada la detención preliminar. En su mayoría de los casos, y también me adhiero a esta postura, que viene siendo instrumentalizada por el Ministerio Público para garantizar la presencia del investigado ante un posterior pedido de prisión preventiva, es decir, lo engancha. Primero te aseguro y luego aseguro que te vayas preso, ¿no? Práctica que se viene utilizando recientemente y no es pues ahora, ¿no? Sino ya se está viendo con los casos mediáticos que todos los vemos por los canales de comunicación masiva, por las redes sociales, por decir el caso de Richard Cisneros, el caso de Keiko Fujimori, otros que también no tienen tanta repercusión o tanta atención en notables medios de comunicación, por lo que precisamente el doctor Branko Ivankovic sostiene que imponer una detención preliminar cuando ya existe
una estrategia de solicitar una prisión preventiva afecta el derecho de defensa de los investigados. Por decir, si una persona es detenida durante 7 días, en los que tendrá limitaciones, obviamente tendrá limitaciones, por decir, acceder a documentación o elementos de convicción que favorezcan su posición, obviamente estaremos como abogados defensores en una situación de desventaja. Sumémosle que algunos pedidos, por decir, de detención preliminar o prisión preventiva son solicitados precisamente los viernes por la tarde, lo que implica que los abogados no podemos acceder a lecturar la carpeta fiscal durante todo el fin de semana porque simplemente no hay atención al público. Entonces, esta es una desventaja. ¿Estamos actuando en igualdad de condiciones? No, nunca vamos a actuar en igualdad de condiciones. Entonces, pero en realidad este escenario no está exento de debate, debido a que la detención preliminar judicial requiere la sola posibilidad de que el investigado se encuentre vinculado con el hecho delictuoso. Perdón. Independientemente del momento de la investigación en el que sea solicitado. Ello presenta una gran diferencia, pues, como les dije, con la prisión preventiva, en la cual, si bien también se requiere del peligro de fuga o de obstaculización, se exige una serie de elementos de convicción que evidencien una sospecha grave de que el investigado sea penalmente responsable. Entonces, eso es uno de los de los hechos que quería impartir. En consecuencia, parte del debate pues actual radica en sí imponer una detención preliminar sigue siendo legítimo cuando ya existen elementos suficientes para imponer una prisión preventiva. ¿Qué tan necesario, qué tan idóneo, qué tan proporcional en sentido estricto es dictar detención preliminar judicial para luego pedir la prisión preventiva? Entonces, en ese sentido, se afirma a través de la postura de la defensa técnica que se está instrumentalizando esta figura. Yo los dejo a criterio de ustedes para que puedan someterlo a debate en sus conversatorios jurídicos, parlas o charlas, si realmente esta figura está conllevando a proteger los intereses del proceso penal o, en su defecto, a garantizarlas, ¿no? Entonces, es tan necesario considerar como diligencias inaplazables y poder detenerlo por 5, 10 días, preguntémonos, ¿no? Entonces, para nosotros, para esta defensa, sí afirmamos que sí se está instrumentalizando, ¿no? Entonces, ahí la posición, ¿por qué? Porque se afecta derechos, se recorta el derecho a la defensa, ¿no? Ya nos da una situación de desventaja como la he manifestado. Ahora, la vinculación con la ejecución posterior. Parece que desde el punto de vista de la defensa técnica, el cuestionamiento, como reitero, radica en que la detención preliminar guardaría una estrecha vinculación con la ejecución posterior de una prisión preventiva o de obtención de colaboradores para la investigación. Ello, en realidad, pues, desnaturaliza su finalidad y se volvería una medida instrumentalizada. Hace muy poco, por decir, estuve en un hecho, seguramente lo vieron por los medios de comunicación, donde se detuvo al alcalde de Caraballo y 16 funcionarios. En total, 17 procesados que hoy por hoy ya son más de 22. Entonces, ¿qué se hizo en estos 10 días que el juez determinó? Tan solamente se recabó la declaración de algunos y en ellos era tanta la presión y que sí habían evidencias de una negociación fraudulenta para la adquisición de 21 camionetas, irregularidades saltantes, ¿no? Que de pronto de la pretensión de la necesidad de adquirir solo 9 camionetas,
hacen rápidamente todo el proceso de licitación sin que haya un presupuesto aprobado, sin que haya una certificación presupuestal. Prácticamente le dieron ganador a la Buena Pro. Cuando ya la Contraloría interviene y hace las objeciones, declaran la nulidad y con las mismas bases, incluyendo, modificando algunas situaciones convenientes y direccionadas para una empresa X, no lo voy a decir el nombre, direcciona que no compita absolutamente con nadie. De 15 invitados solamente se presentaron 2 empresas a esta licitación, pero estando los 2, lo sacan al otro tan solamente porque no ha considerado las características ni la marca de las sirenas, cuando lo correcto debería haber dado el plazo respectivo para que pueda subsanarse de horas, un día, 24, 48 horas, porque así lo contemplaba parte de las bases. Entonces, como ya se quedó solo, adjudicaron directamente y ya no para 9 camionetas, sino para 21 camionetas. Un caso emblemático. Entonces, ¿qué se obtuvo ante esas evidencias palpables, visibles? Que muchos de los funcionarios efectivamente han firmado, sabiendo o no sabiendo el trasfondo, pero el tema es que estas personas, como ya sabían que la fiscal diariamente les decía, voy a solicitar prisión preventiva, se carcomían, no, yo no puedo ir a... Entonces se sometieron muchos de ellos a la colaboración eficaz, aspirantes a colaboradores eficaz. Y de los 17 detenidos, y uno se presentó voluntariamente, a 4 enviaron a prisión preventiva. Hoy por hoy está en apelación y hay más involucrados y esto va a jalar a mucha más gente. Entonces, en esos casos siempre hay que verificar qué tan importante es detenerlo previamente, sabiendo que ya tienes evidencias convincentes y que ya constituían elementos fundados, elementos graves y fundados, elementos de convicción graves y fundados que sí vinculan a los investigados y fácilmente pudo haberse pedido prisión preventiva para todo el resto, ¿no? Tal vez hubiese tenido más éxito la investigación, pero ahora el tema es que tiene colaboradores que aparte de lo que ya tienen, van a conducir por lo menos para los 4 que están investigados, espero no equivocarme, perdón, ya la situación está en una situación muy gravosa, ¿no? Pero bueno, esperemos todo puede suceder en nuestro país de maravillas. Entonces, hay casos emblemáticos que de alguna manera nos hacen pensar, nos hacen evaluar, ¿no? Por eso es que hablábamos de la razonabilidad de las medidas de coerción como parte de control social. Si bien es cierto que la detención preliminar es una medida unilateral, a sola petición, a sola discreción, necesariamente requiere por obligación que el Poder Judicial sea el quien autorice la viabilidad para su ejecución, pero siempre dentro de los marcos legales y en coordinación con la Policía Nacional del Perú. Este requisito es el que garantizaría la razonabilidad de la medida y rechazaría cualquier cuestionamiento, ¿no? Lo que decía que es instrumentalizada, que no se debe dar la detención preliminar porque recorta derechos, afecta al derecho a la defensa, priva de la libertad y un sinfín de razones que podíamos tener desde diversos ángulos, hace que si el juez le da la procedibilidad o estima la pretensión del fiscal, entonces es razonable la medida. Es más, el fiscal tiene la atribución de solicitar la detención preliminar y también el juez, previa verificación de los presupuestos, obviamente le está dando la razonabilidad de la medida. Y en esa misma línea de ideas,
luego de rechazarse cualquier cuestionamiento que ya lo hemos avanzado de expertos, pero desde el ángulo de la defensa técnica, la posición de la Fiscalía, en este caso la hemos tomado de otro experto también, un fiscal de la Fiscalía Supranacional, el doctor Telmo Salinas, quien expresó que no puede hablarse de una instrumentalización de la detención preliminar para pedir una prisión preventiva. No puede hablarse de una instrumentalización de la detención preliminar para pedir una prisión preventiva, pues cada institución jurídica tiene sus elementos y requisitos para su aplicación y resalta la legalidad de la medida, la que les decía, lo está autorizando el Poder Judicial, por lo tanto, es válido. Obviamente, si no se está de acuerdo, tenemos el plazo de un día, que prácticamente es insuficiente muchas veces para poder impugnar esta medida. Pero ¿qué está ocurriendo hoy por hoy? ¿No? Te disponen una prisión, una detención preliminar por 10 días. Tú impugnas y justo te están citando para la audiencia correspondiente, no en el plazo que determina la ley, sino al 9º o 10º día. ¿Qué sentido habría si ya cumplió sus 10 días, ¿no? Sustracción de la materia se podría dar. Entonces ya no tiene efecto. A veces entre colegas dialogamos y decíamos, ¿qué sentido tiene impugnar más? Nos debilitámonos, preparémonos para la prisión preventiva que ya se viene, lejos de estar perdiendo tiempo, distrayéndonos en algo que prácticamente hace que ellos sí o sí, quieran o no, ya están cumpliendo el mandato judicial durante el término que dispuso el juez. Entonces, sí o sí, afirma Telmo Zavala que cada una de estas instituciones tienen sus requisitos, sus presupuestos, sus elementos para la aplicación de cualquiera de las medidas, ¿no? La detención preliminar excepcionalmente cuando no se presenta casos de flagrancia delictiva y ello con la finalidad de asegurar una posibilidad de fuga latente o evidente. Entonces, eso es desde las dos tribunas la opinión que conjugan en el cuestionamiento, pero con la estimación, la aprobación del señor juez o declarar fundada la petición fiscal, sí resulta razonable la medida. Ahora, he citado algunos casos y seguramente me encantaría que ustedes tal vez han tenido alguna participación en cualquiera de estos casos emblemáticos. Bueno, tengo entendido y por información de la prensa, tengo muy poca información, por decir respecto a los hechos suscitados a nivel regional. Estamos hablando propiamente del departamento de Ayacucho. El último caso que escuché fue el caso de los hospitalarios de la Dirección Regional de Ayacucho, donde también, según la investigación fiscal, la organización criminal denominado Los Hospitalarios habría tenido como finalidad, la apropiación de fondos públicos por un aproximado de 9 millones que se habría venido realizando de manera sistemática desde el 2011 al 2021, generando un grave perjuicio al tesoro público. ¿Alguno de ustedes ha participado? Si podría dar una breve participación, un aporte, un comentario. ¿En qué está? A lo último que supe es que habían declarado infundada la apelación y seguían en el establecimiento penitenciario de Ayacucho. Si alguien quisiera participar. Bueno, vamos avanzando porque ya tenemos muy poco tiempo. Luego, también tomé conocimiento del caso de los ediles y o funcionarios públicos, otro caso sonado también de los inversionistas del Bicentenario 2021, en donde la Fiscalía ejecutó diversas acciones en las ciudades, entiendo, de Ayacucho, Lima, Huancayo, incluido entre ellos un ex congresista
¿no? Y a que esta organización estaba integrado por funcionarios y servidores públicos, entiendo de la municipalidad de Acocro, de Jesús Nazareno, Chiara, Anco, La Mar, Anchihuay, entre otras, que valiéndose de sus cargos habrían llegado a un acuerdo con terceros a través de intermediarios con el fin de conseguir financiamiento de proyectos de inversión pública. Entonces, este hecho conllevó a que se realizara detenciones, 28 allanamientos, entre ellas los domicilios y las mismas oficinas de la municipalidad, incluido consultorios jurídicos, ¿no? De los colegas allá en Ayacucho y en otros puntos de la ciudad. Entonces, la enseñanza que esto nos trae es que todas nuestras acciones siempre deben conducirse a lo correcto, ¿no? Evitemos tener un sinnúmero de complicaciones por nuestros actos y tratemos de estar en lo correcto. A nivel nacional, también hemos tenido el caso sonado que la detención preliminar, si bien es cierto, duró 10 días, pero hasta que se dé la prisión preventiva, obviamente ha ocurrido mucho tiempo, ¿no? Hasta uno pierde la cuenta. Tuvimos otro caso emblemático de trascendencia nacional también de los famosos dinámicos del centro. Con anterioridad, los audios de los cuellos blancos, ¿no? El caso del Consejo Nacional de la Magistratura, los cuellos blancos, los elegantes del norte, los robacarros de alta gama, el caso de Bruno Pacheco a través del puente Tarata, que está, bueno, que ya es un colaborador, ¿no? Y sí lo logró la fiscalía. Ahora próximamente ya se habla de que en el caso del MTC, también en el caso de Tarata y otros hechos que se están investigando, el ex ministro está en ese camino también, ¿no? De ser colaborador eficaz. Y así hay más casos, como por decir, podríamos retroceder al de Keiko Fujimori en el caso del lavado de activos, las constructoras brasileñas lideradas por Odebrecht en el Perú, el caso Swing, el de Vizcarra, se acordarán, del expresidente de Vizcarra, ¿no? Acá ha sucedido algo peculiar. Se ha solicitado la detención preliminar, se declaró fundada, pero en la apelación se desestimó, se revocó, perdón. Aún así, la fiscalía solicitó la prisión preventiva contra Richard Cisneros, Oscar Vázquez y otros procesados. Y también el impedimento de salida para Pedro Pablo Kuczynski. Y últimamente, como les decía, ¿no? El 24 de agosto de 2022 fueron detenidos con el titularato que la policía y la fiscalía los ponen como los elegantes del Cono Norte, en donde varios funcionarios de la municipalidad de Caraballo y otras personas y otros funcionarios fueron detenidos preliminarmente. Y así, hay muchos pedidos de detención preliminar judicial, pero no tienen tanta repercusión como las que la ponen en las primeras planas, sobre todo cuando hay funcionarios públicos, ¿no? Entonces, todo ello nos motiva a pensar. Las revocatorias nos hacen pensar, por decir, tomé el ejemplo de Swing, ahí está, de mi bebito Fiu Fiu. Este escenario nos trae a colación una serie de preguntas importantes, ¿no? Y los dejo a ustedes para que también puedan analizar en el bello espacio de sus domicilios, de sus oficinas. ¿Para qué sirvió la detención preliminar en este caso? ¿Qué actuación realizó el Ministerio Público que justifique la privación de la libertad? ¿Fue necesaria la detención preliminar si se iba a solicitar la prisión preventiva? Lo someto a debate, señores participantes, colegas, amigos y todos los oyentes de la plataforma virtual. Por lo que mi exposición culmina detallando algunas conclusiones y una pequeña sugerencia. La aplicación de la detención preliminar pretende, sí, asegurar la realización de los actos de investigación necesarias para la futura acusación fiscal,
Al no ser tan gravosa, realmente pues no requiere de audiencia previa ni siquiera de la notificación del imputado, pero sí cuando ya se ejecuta. Finalmente, esta sí sirve para proteger el proceso penal, ¿no? Y también permite o impide que se obstaculice el mismo. O sea que el proceso se lleve sin influencias oscuras y no se afecte ni las pruebas ni los testigos. En el mismo sentido, afirmamos que las medidas de coerción servirán para asegurar que la sentencia del proceso se dicte y se ejecute. No solamente se dicte, sino que se ejecute sin obstáculos, ¿no? No hagamos que todos los casos sean mediatizados, ¿no? A veces la intromisión de la prensa, como lo decía uno de los grandes penalistas que hoy por hoy destaca, ¿no? Los medios de comunicación ejercen poder, están informando o desinformando, ¿no? Y que el hecho de que ellos lo estén publicitando de alguna manera sí afecta derechos, pero de ninguna manera hace que se pierda la presunción de la inocencia, ¿no? Todos, absolutamente todos, y sobre todo el Ministerio Público debe garantizar una eficiente investigación y que no se entorpezca la producción de la prueba. Lo que sugerimos a través de esta ponencia es que no permitamos la instrumentalización de estas medidas, mucho más cuando se mediatiza, no por protagonismos, actuemos por emoción. Siempre se debe poner la razón. Como penalista sugiero siempre trabajar con enfoque de derechos humanos y exigir al menos que se cumplan mínimo 2 principios de actuación fiscal, el de la legalidad y el de la objetividad. Mientras que el juez efectúe una correcta valoración, objetividad y proporcionalidad de la medida, pues ante la ausencia de dichos principios, sí podríamos caer en una ilegalidad o arbitrariedad, por lo que nuevamente invito al debate para mencionando de que la detención preliminar sea objeto de un amplio debate y análisis por todas las partes involucradas en un proceso que permita establecer cuál sería el correcto marco de aplicación o si ésta viene siendo ejecutada cumpliendo todos los criterios de razonabilidad, ¿no? Entonces, el debate está abierto y desde ya les agradezco por haberme oído. Si hay alguna aclaración, una intervención de cualquiera de ustedes, con gusto la vamos a oír, esperando haber estado a la altura de cada uno de sus saberes. Les agradezco desde ya la atención prestada, señores participantes. Estimada doctora, muchas gracias. Tenemos la manito levantada del participante Edson. ¿Puede habilitar su micro para que pueda realizar su pregunta? Doctora, buenas noches. Qué gusto, doctor Edson. Buenas noches. Tal, doctora. Agradecerle y felicitarle por la excelente ponencia. Tengo algunas ciertas dudas, preguntas con respecto a estas medidas cautelares, ¿no? Por ejemplo, doctora, con respecto al tema de la prisión preventiva, se tiene que cumplir los 3 requisitos que establece el 268 y los otros 2 requisitos más que establece la casación de Moquegua, si más no me equivoco, lo que es el principio de proporcionalidad y la duración de la medida. Ahora, la duda que yo tengo, doctora, es con respecto a la comparecencia con restricciones. He visto comparecencias con restricciones que no señalan el tema del plazo. He visto algunas solicitudes de requerimiento de comparecencia con restricciones que sí señalan el plazo, pero no señalan la proporcionalidad. Y el artículo 253 señala de que 253.2, la restricción de un derecho fundamental requiere expresa autorización legal y se impondrá con respecto al principio de proporcionalidad. La duda que yo tengo, doctora, si un requerimiento de comparecencia con restricciones que no hablan acerca del principio de proporcionalidad, porque me ha sucedido, se tiene que rechazar de plano porque se estaría incumpliendo
uno de los requisitos que establece la comparecencia con restricciones es como si solicita una prisión preventiva y no se señala la duración. Entonces, tienes que cumplir los 5 requisitos. Tengo esa primera duda, doctor. ¿O cuál es su punto de vista? Bien, gracias, doctor Edson. Si nos remitimos al artículo 287, esta medida de coerción no dispone que se tiene que establecer un plazo. No dispone. ¿Ya? Entonces, en ese orden de ideas, obviamente las restricciones van a ser hasta que se dé la sentencia correspondiente y que ésta quede firme. Entonces, particularmente en mis 23 años de ejercicio profesional, no he tenido la suerte de que dispongan la comparecencia con restricciones o la comparecencia restrictiva para un determinado plazo, ¿no? Será facultad del juez, pero si la ley no lo dice, lo que no está permitido no está prohibido, ¿ya? Entonces, si no lo dice taxativamente, no hay por qué obligarlo. Entonces, lo que sí entiendo es que tiene que durar hasta que se culmine el proceso, las restricciones que impone. Gracias, doctora. Eso es todo. Gracias. Estimados participantes, los invitamos a que puedan realizar sus preguntas y o comentarios. Manifestarles también que las diapositivas se remitirán al grupo de WhatsApp. No se preocupen. Doctora, buenas noches. Doctora, Muy buenas noches. una pregunta. Me quedó un poco de dudas con respecto al caso de la detención preliminar de Jennifer Paredes, ¿no? La hija. Doctora, ahí dictaron 10 días de detención preliminar, pero se pasaron los 10 días, 11, 12, 14 días creo que se pasaron. Y esos días restantes, doctora, no hubo ninguna ampliación, ninguna audiencia. ¿Es automático? ¿Así funciona? ¿Es automático que se pase? ¿O qué sucedió en ese caso? ¿O me perdí algo y no lo seguí muy bien? ¿Podría explicar? Gracias. Porque se dio la detención preventiva y creo que a los 14, 15 días, perdón, la detención preliminar, a los 15 días creo que se dio la detención preventiva, ¿no? O sea, hay un lapso de días que se perdió, ¿no? No se podría explicar. Claro, lo que sucedió en dicho caso que lo manifiestas es que si bien es cierto, la detención fue por 10 días. Perfecto. Entonces, debería cesar automáticamente. Sin embargo, ya el fiscal ha solicitado antes del vencimiento de los días la detención, perdón, la prisión preventiva. Entonces, una vez puesto a manos del juez, el juez ya lo pone en custodia y desarrolla las audiencias por lo voluminoso y la cantidad de elementos de convicción que se tenía en este caso, suspendiendo y suspendiendo. Entonces, si bien es cierto, la detención fue por los 10 días, que por el desarrollo de la audiencia de prisión preventiva, obviamente se ha prolongado. Entonces, acá hay dos circunstancias que estamos hablando, que sí se cumplió el plazo de la detención preliminar y a esta se suma ya el plazo del desarrollo de las audiencias de prisión preventiva. Sí, pero doctora, ¿no debió haberse puesto en libertad y en libertad esperar la detención preventiva? No, porque ya había, ya estaba judicializado el tema. Ya es el juez que dispone su custodia en las instalaciones, en este caso de la DIVIAC, para que ella permanezca. Ya la detención preliminar venció a los 10 días. Incluso de ella un día más porque se puso a derecho un día después, ¿no? Debería, pero lo que sucede en la práctica no es así, porque ya lo engancha al juez y el juez ya dispone un oficio para que esté en custodia, bueno, en este caso de la prefectura, ¿no? De la DIVIAC, básicamente.
Claro, yo entendí en ese caso que se debió haber pedido una ampliación y vencido el plazo de 14, 15 días, ya pues, ¿no? se da la prisión preventiva, ¿no? Claro, Entonces, debería, ¿no? sí, Es pues lo debería correcto. haber sido. Ujú. Gracias. Ya, gracias, Amador. Doctora, muchísimas gracias. A nombre del ilustre Colegio de Abogados de Ayacucho, nuevamente reitero mi agradecimiento. Esperamos contar con usted en nuestras próximas ponencias y eventos académicos. También le hago llegar el saludo de la decana, de la actual decana, la doctora Luz Diana Gamboa Castro, además de la doctora Maribel Carrasco Ramírez, quien es la directora académica de promoción cultural del Ilustre Colegio de Abogados. Estimada doctora, muchísimas gracias nuevamente. Hasta una próxima oportunidad. Cada uno de ustedes, les agradezco nuevamente, reitero, porque no tenía el micro. De verdad es un lujo, un honor poder ser parte de este pequeño compartir de mínimos saberes que todos tenemos, porque todos estamos en una constancia, en un constante aprendizaje, y desde ya los invoco a seguir siendo partícipe de este crecimiento personal, profesional, ¿no? Que cuanto más capacitados estemos, mejor servicio prestaremos a nuestra sociedad. Muchas gracias por su atención y les deseo feliz noche y sean bendecidos todos. Gracias, hasta una nueva oportunidad. Hasta una nueva oportunidad, doctora. Estimados participantes, nos vemos el día jueves en nuestra próxima clase. Hasta entonces.